les bendiga, bienvenidas una vez más a nuestro programa de Mujeres con Propósito. Estamos aquí para saludarles, bendecirlas y darles la bienvenida a cada una de las que nos ve a través de las redes sociales. Para nosotras es un placer que usted nos pueda acompañar y juntas podamos adentrarnos a la palabra y poder platicar, explicarle, y también si usted tiene alguna duda nos la puede hacer llegar en la página de Mujeres, ¿verdad? Y hoy tenemos un tema muy especial, pero sin antes vamos a orar para darle gracias a Dios por ese tiempo que nos permite estar con ustedes y que haya un entendimiento en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Así que ahí en su casita, incline su rostro, también compartan, hermanas, compartan esta transmisión para que pueda llegar a muchas mujeres. Amén. Así que incline su rostro, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios, por ese tiempo que nos permites compartir tu palabra. Padre, bendigo a las hijas espirituales que has traído hoy para que podamos compartir este tema. Te pido que nos bendigas, que uses nuestra vida, Señor, que seamos esos vasos, esas portadoras que tú usas, Padre. En el nombre de Jesús también bendigo a cada una de las hermanas que nos ven a través de las redes sociales, Padre, que puedas también traer el entendimiento a su corazón, a su mente, y que esta palabra, Señor, sea como esa espada de doble filo, Señor, que entre, Padre, y penetre y pueda traer el entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús declaramos libertad. Amén y amén. Así que Dios las bendiga a cada una, hermanas que nos ven a través de las redes sociales, ¿verdad? Ayúdanos a compartir, a que podamos llegar a muchas mujeres y sea este tema de mucha bendición, ¿verdad? Así como cada tema que nosotros le compartimos en este lugar es la palabra del Señor, y es algo especial que Dios pone cada lunes en nuestro corazón para poder compartírselos a su vida. Amén. Así que pueden saludar, hijas, saluden a las hermanas que nos ven a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Esperamos que sea de bendición para sus vidas, ¿verdad? Así como también para nosotros. Así es. Así es. Buenas tardes, Dios les bendiga. Es un privilegio poder estar aquí nuevamente, ¿verdad? Es un gusto poder saludarles a través de esta red que nos permite, ¿verdad? Así como decía nuestra pastora, que usted pueda compartir para que pues la palabra que Dios ha puesto en su corazón y así que juntamente pueda llegar a más mujeres y juntas podamos ser bendecidas. Así es, qué lindo, ¿verdad? Que nos podamos, usted y yo, tomarnos el tiempo de poder compartir la palabra del Señor y poder disponer nuestro corazón, ¿verdad? Porque yo sé que en los tiempos que estamos viviendo, Dios quiere que nos levantemos esas mujeres que Él ha puesto y tiene un propósito con cada una de ellas. Así que vamos a iniciar con el tema, y el tema de esta tarde es: no cambies por nada lo que Dios te ha dado. Hemos visto, ¿verdad? O hemos pasado muchas veces como mujeres circunstancias donde tal vez usted se arrepiente de algo que hizo, ¿verdad? Y ya no tiene composición lo que hicimos. ¿Por qué? Porque cada una de las cosas que nosotros hacemos trae una consecuencia a nuestra vida. Pero hoy vamos a adentrarnos a la palabra y queremos que Dios pueda seguir haciendo cosas en nosotras y que el propósito de Dios se pueda cumplir, ¿verdad? Que podamos ver cada una de las promesas que Dios nos ha dado como sus hijas, el derecho que ha puesto en nosotras, ¿verdad? Y que Dios quiere que nosotras nos podamos levantar y que podamos ver más allá de lo que tal vez nuestros ojos físicos pueden ver, porque en la palabra podemos ver que Dios ha hecho millones y millones, ¿verdad?, de promesas para nosotras, pero tenemos que creerlas y tenemos que arrebatarlas y no tomar en poco lo que Dios nos ha dicho. Así que vamos a iniciar. Me gustaría que me acompañen a Génesis capítulo 25, versículo 29, y podamos leerlo. Dice: un día, cuando Jacob había preparado un potaje, vino Esaú del campo, agotado. Y en Génesis 25:30, y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Pero Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú le dijo: he aquí, estoy a punto de morir, ¿y de qué me sirve la primogenitura? Y Jacob dijo: júramelo primero. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú pan guisado de lentejas, comió, bebió y se levantó y se fue, y así menospreció su primogenitura, ¿verdad? Y podemos saber aquí que cómo podemos ver desde el principio de esta historia, ¿verdad? Que ya había un principio a esto,
donde el Señor nos empieza a hablar, nos empieza a mostrar cómo empezó la historia de Esaú y de Jacob. Pero algo muy importante en el versículo de Génesis 29-25 que me llamó mucho la atención y quiero explicarles un poco, donde dice que él había estado, Esaú vino del campo y dice que él estaba agotado. Y el significado de campo es trabajo, ¿verdad? Y yo quiero mostrárselos en el hebreo del numeral 7704, que es la palabra sadé. Dice, una raíz que no se usa por un significado esparcir, dice, pero el significado es heredad, labranza, país, sembrado, terreno y territorio. Y podemos compararlo aquí, que muchas veces, ¿verdad? Nosotras, hay mujeres, bueno, en mi caso no trabajo, pero hay mujeres que trabajan, ¿verdad? Trabajo aquí en casa, pero hay mujeres que tienen que salir a trabajar. Y cuando una mujer sale a trabajar, llega a casa y está cansada, ¿verdad? Muchas veces cuando están trabajando ni siquiera les da tiempo de comer y llegan hambrientas a casa, ¿verdad? Y nos suele pasar que entramos en una desesperación. ¿No les ha pasado que cuando tienen mucha hambre, llega un momento que hasta la cabeza le duele y ya te pones de malas porque tú ya quieres comer, ¿verdad? Y podemos ver aquí en esta palabra que algo así similar le pasó a Jacob, ¿verdad? Perdón, a Esaú, que él venía del campo, dice, y venía agotado, venía cansado, venía estresado, venía fatigado, venía, no sé la condición tal vez que él venía, pero aquí podemos ver que él venía agotado, él venía súper cansado. Y la palabra agotado tiene que ver con desfallecer, desmayar, dice, árido, o sea, estaba irritante, estaba cansado y caluroso. Y podemos ver más adelante en este mismo versículo, dice que él venía cansado, ¿verdad? Pero que él, como él tenía mucha hambre y su hermano estaba preparando un potaje. Y tanta fue su desesperación de Esaú de comer, ¿verdad? Que no midió sus palabras de lo que él estaba diciendo. Más se le llegó el olorcito, ¿no? De la Imagínense, comida. en un potaje bien preparado, así con todo lo que lleva ese potaje, estaba riquísimo, ¿verdad? Y yo creo que él estaba desesperado, estaba hambriento y no midió. Pero también podemos ver en el campo que el campo es el mundo donde uno se relaciona, donde uno sale, donde uno pues conoce a otras personas, ¿verdad? Y muchas veces se dejan influenciar por lo que ven y no toman importancia a lo que Dios ha delegado en él. Pero siempre hemos dicho que Dios tiene un propósito, ¿verdad? Y ciertamente para este pasaje Dios ya tenía un propósito de lo que iba a pasar. Pero ciertamente también Dios nos da a escoger, que nosotros escojamos qué es lo que queremos hacer con nuestra vida. ¿Amén? Y dice aquí más adelante que él vendió, ¿verdad?, su primogenitura, comió, dice, se levantó y se fue y así menospreció. También pasa muchas veces que Dios nos da regalos y no nos damos cuenta de lo que Dios nos está entregando a nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Que menospreciamos tal vez lo que Dios ha puesto en nosotras, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, y no le ponemos importancia a lo que Dios quiere para nosotros. Así es, este tema es muy precioso y la verdad que muy extenso, ¿verdad? Pero sí. Algo que decía ahorita, ¿no? Que Saúl en la desesperación no midió, o sea, no logró ver ahora sí que lo grande que Dios le había dado, ¿verdad? Porque era el primogénito, pero estábamos comentando ahorita, ¿no? Cuando uno tiene hambre, pues entra en una desesperación. Yo creo que el cuerpo pues necesita el alimento, ¿no? Pero podemos ver también aquí y podemos hacerlo figura a falta de una confianza, ¿verdad? Porque nuestra confianza tiene que estar en el Señor, ya que Él es nuestro proveedor. Y ciertamente sí, cuando como nosotras como mujeres, si tenemos un trabajo aparte, ¿verdad? Porque el trabajo que se hace en casa pues también es cansado y también ahora sí que tener un trabajo aparte pues es como una carga más, diríamos, ¿verdad? Un trabajo más que al final de cuentas pues a veces
siempre en el programa comentamos, ¿verdad? Que nosotras a veces parecemos pulpas o queremos hacer todo, ¿verdad? Que estamos lavando, que estamos cocinando, que estamos barriendo, que entonces, pero cómo podemos ver aquí en la historia de Esaú que él en ese momento con el hambre que tenía no midió pues lo que dijo, ¿verdad? ¿De qué me sirve a mí esta primogenitura? Y cómo la entregó, ¿verdad? Cómo por la desesperación. Entonces podemos ver que como hijas de Dios también nos va a llegar un momento de desesperación, nos va a llegar un momento de cansancio, nos va a llegar un momento de tristeza, pero queremos decirte hoy de parte de Dios que Dios tiene, como decía nuestra pastora, promesas y Dios nos fortalece aún en lo físico, ¿verdad? Yo como testimonio, ¿verdad? He ido a la iglesia de que a veces me ha tocado trabajar afuera y a veces pues no me da el tiempo de comer y a veces aunque con dolor de cabeza, pero pues ahí estamos y de repente pues ya se te pasa porque Dios empieza a obrar en la alabanza, en la palabra, Dios empieza a romper con todo eso, porque es como decía, hay promesas, pero que tenemos que creerlas, tenemos que perseverar en ellas. Así es, definitivamente, como comentábamos aquí, ¿verdad? Como mujeres, llega un momento que nos sentimos cansadas, ¿verdad? Y yo creo que a toda mujer le pasa eso, que se siente cansada, que muchas veces, aún yendo a la iglesia, porque muchos piensan que por ir a la iglesia no se cansa uno, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que venir los que estén cansados y cargados, porque yo los haré descansar. Y ese es nuestro lugar de nosotras de reposo, de ir y buscar el rostro del Señor, ¿verdad? Y quitarnos todo lo que nos estorba, todo lo que no nos deja avanzar. Pero aquí el propósito es que nosotras podamos entender a qué Dios te ha llamado a ti. No es que digamos, es que tengo llamado a un ministerio, sino que un llamado a buscar el rostro del Señor, a tener una comunicación con el Señor, tener una búsqueda, tener pues ese deleite que necesitamos como mujeres, ¿verdad? Algo que quieran. Quiero compartir también en la lenguaje actual el Génesis 25:34 que dice: entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Dice: cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue, sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor. Es lo que comentábamos, o sea, no le dio una importancia a ese derecho. Entonces, como hijas de Dios tenemos derechos. Y quiero compartirle en Juan 1:12 que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta palabra potestad significa derecho, significa poder, significa jurisdicción. Entonces, un significado de derecho es una influencia delegada, una autoridad. Entonces, nosotras como hijas de Dios, al aceptar, a tomar la decisión de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, ya estamos bajo, aquí como vemos, una influencia delegada. O sea, Dios nos da ese derecho, esa autoridad. Y como derecho, en la palabra de Dios, Dios nos ha dejado promesas, pero también como hijas suyas tenemos derechos. Y uno de los derechos muy importantes que en este tiempo peligrosos que estamos viendo, uno de los primeros pues es la protección, la provisión, y hasta sabemos que tenemos herencia eterna. Amén. Porque dice su palabra, ¿verdad?, que como hijos suyos somos coherederos, ¿verdad?, juntamente con Cristo. Amén. Entonces, qué precioso es poder ver en este tema la importancia que nosotras como hijas de Dios tomemos ese derecho. Porque, ¿cómo lo tenemos? Pues tomando la decisión, aceptando a nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que en el proceso estamos siendo transformadas, ¿verdad?, con su palabra. Entonces Dios nos va a ayudar, porque sí, ciertamente nos va a llegar los tiempos de cansancio, nos van a llegar los tiempos tal vez de alguna enfermedad, pero Dios promete estar con nosotras. Dios promete su protección. Dice que
que anduviéramos en sombra de muerte, ¿verdad? Él estará con nosotros, porque Él es nuestro Padre, es nuestro pastor, dice la palabra, ¿verdad? Sí, así es. Vemos, ¿verdad? Que ahorita que leímos, dice acá que Saúl estaba cansado, y sabemos que cansado está fatigado. Entonces aquí mucho ojo, porque muchas veces más bien, uno buscando en las cosas de Dios, en el camino de Dios, es muy difícil, ¿verdad? Yo he escuchado a gente decir, ay, es que ya me cansé de hacer esto, ya me cansé de estar luchando con la tentación, ¿verdad? Entonces yo les digo que cuando estén casados, acérquense a Dios y díganle que Él les da fuerza. Porque recuerden que la Biblia dice que el león anda como león rugiente, el diablo anda como león rugiente, perdón. Pero también, como sabemos, el león solo caza a las presas que están cansadas, fatigadas, ¿verdad? Y heridas. Por eso tú acércate a Dios y dile que Él renueve tus fuerzas, como lo dice aquí en Isaías 40:29. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El poder y la fuerza de Dios nos dan la fuerza que necesitamos. Así es. Y algo importante que decías sobre la influencia, ¿verdad? Muchas veces dejamos que otros influyan en nuestra vida, ¿verdad? Y eso nos lleva a que nosotras hagamos cosas que no son correctas, porque nos dejamos guiar por lo que escuchamos, ¿verdad? Y podemos ver algo importante que era en Esaú y Jacob, y quiero leérselos, que dice en Génesis 25:27, dice: los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro en cazador, porque acuérdense que él se iba al campo, ¿verdad? Pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas, ¿verdad? Y definitivamente uno, cuando está en su casa y no te rodeas de gente que no puede influir, ¿verdad?, en ti, en decirte algo, y tú te pongas a pensar. Pero es como cuando ahorita que estamos en tiempo de pandemia. Antes, cuando nuestros hijos van a la escuela, se rozan con otros niños, ¿verdad? Y esos niños pues tienen ideas diferentes, tienen culturas diferentes y creen en cosas diferentes, ¿verdad? Entonces podemos ver que ahí muchas veces a nuestros hijos les puede entrar una duda. ¿Por qué? Porque algo que tal vez nosotros ya le enseñamos a ellos, y ellos vienen: mamá, ¿por qué esto y esto y esto y esto? Y quiera o no, hay muchos pues débiles, ¿verdad?, que se dejan dominar y se dejan influenciar por personas que no le edifican. ¿Por qué? Porque salen al campo, salen a la escuela, salen a trabajar. Y podemos ver aquí que Jacob, dice, era un hombre pacífico y que habitaba en las tiendas. Y quiero enseñarle el significado de tienda para que puedan entender a lo que yo les quiero llevar. Dice: es cabaña, campamento, casa, habitación, hogar, morada, tabernáculo y tienda, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí cómo él no se dejaba influenciar por cosas de afuera. Ciertamente, como les decíamos, Dios ya tenía un plan para esto, ¿verdad? Ciertamente Esaú fue el primogénito, pero Dios ya tenía un plan porque sabía lo que iba a pasar con Esaú, ¿verdad? Y dijo: no, pues se lo voy a dar a mi hijo Jacob, porque tengo algo especial para él, ¿verdad? Y podemos ver aquí, y quiero enseñarles en Éxodo capítulo 33, versículo 7, y dice: y acostumbraba Moisés tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de él, y lo llamó tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía. Entonces ahí era un lugar donde Moisés, en una tienda, le preparaba al Señor un lugar donde se reunían, ¿verdad? Y cuando nosotros nos reunimos en nuestra iglesia, ¿verdad?, vamos a ponerlo así, nos reunimos a adorar a Dios, nos reunimos a glorificar a Dios. Y es lo que Jacob hacía. Él estaba en la habitación, él tenía una comunicación con Dios. Entonces podemos ver aquí las diferencias, ¿verdad?, de cuál era realmente el propósito de Jacob, que era que él tuviera un linaje, que él ya era el escogido de parte de Dios para poder hacer cosas gloriosas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que cuando nosotros nos dejamos llevar por personas que nos influencian, pueden cambiar nuestra vida, ¿verdad? Tal vez Dios ya había puesto algo, pero dice la palabra que Dios nos da a escoger entre lo bueno y lo malo.
pero también dice su palabra de Dios que siempre, la palabra de Dios siempre se va a glorificar, ¿verdad? Siempre va pues mostrar el Señor su bondad en todas las cosas, y aquí lo podemos ver porque aunque Saúl menospreció su primogenitura, ya había alguien que iba a reemplazar eso, ¿verdad? Porque él ya lo tenía en su corazón, ya estaba ahí la semilla de él, que había salido a trabajar en el campo, ya se había dejado pues influenciar por otras personas, y esto lo llevó a que él se sentía agotado. Porque yo me quiero imaginar, ¿verdad?, que muchas veces como cristianos nos atacan, ¿verdad? Es que tu iglesia, es que tanto que te lo dicen, te agotan. Y tú dices, no, pues sí, ya estoy cansado. Hoy no voy a ir a la iglesia porque mi trabajo estuvo cansado y no voy a ir a servirle al Señor, ¿verdad? Y es lo mismo que podemos ver que le pasó a Esaú. Él se sintió cansado, él se sintió deprimido, él se sintió triste, él se sintió frustrado tal vez, ¿verdad? Porque tal vez habían promesas que él no veía porque se sentía cansado. Entonces muchas veces dejamos que eso que nos influye alrededor de nosotros, dejamos que predomine en nuestra vida, y tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Algo que quieran. Así es. Y algo muy importante que podemos ver también, siempre comentamos, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos las ha dejado, ¿verdad?, para que nosotras podamos ver las promesas, pero también que podamos ver las advertencias, ¿verdad? Amén. Porque podemos ver ejemplos rápidamente que también de personajes, ¿verdad?, que negaron ese derecho como hijos. Podemos ver a Pedro, que Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo, pero hubo un arrepentimiento, ¿verdad? Porque podemos ver en la Biblia cómo él sube, ¿verdad?, a adorar. Y podemos ver aquí que como cuando nosotras negamos, figura que ahorita nosotras, o tú mujer, ¿verdad?, o a veces nosotras que negamos a veces cosas de parte de Dios, pero que Dios mira que nosotras nos arrepintamos de corazón. Dios, ¿verdad?, que Dios en su infinita misericordia, ¿verdad?, nos perdona. También otro ejemplo que podemos ver, el del hijo pródigo, ¿verdad?, por la desesperación. Podemos ver cómo él pide, ¿verdad?, su herencia, la parte de su herencia, y cómo él la malgasta, ¿verdad? Pide ese derecho como hijo y lo malgasta, ¿no? Tal vez por la emoción, por la desesperación. Decíamos al principio, ¿verdad?, como hijas de Dios vamos a pasar por situaciones, ¿verdad? Y algo que siempre también mencionamos es de que nosotras como mujeres, nuestras emociones, ¿verdad?, nos pueden llegar a veces a dominar, pero sabemos que Dios nos da el dominio propio, ¿verdad?, para que podamos tener un equilibrio en nuestras emociones. Claro. Porque como mujeres ciertamente somos más sensibles, pero también podemos ser más emocionalistas. Entonces eso también puede ser algo, como decía, ¿verdad?, la hermana, que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces pues él anda viendo quién anda debilitada, ¿verdad?, en las emociones. Tal vez algo te causó un cansancio, una tristeza, pero el Señor nos fortalece, ¿verdad? Porque Dios dice su palabra que Él se glorifica en nuestras debilidades, ¿verdad? Así. Él nos ayuda en que nosotras, pues de alguna manera, ¿verdad?, somos débiles, pero siempre y cuando, algo importante que decía Pastora, que tenemos que reconocer, ¿verdad? Podemos ver el ejemplo de Pedro, que él reconoció, ¿verdad?, que se equivocó. Y también podemos ver el ejemplo del hijo pródigo, que se equivocó, que entregó, ¿verdad?, en algún momento ese derecho como hijo, pero que cuando regresó, ¿verdad?, al Padre, dijo, he pecado contra Dios y he pecado contra ti, Padre. Y el Padre le devolvió, ¿verdad?, la autoridad. Podemos ver que el anillo que le entrega, la vestidura que le entrega es, podemos ver cada una de las cosas que le entrega, que hacen figura, ¿verdad? El anillo hace figura a la autoridad y la vestimenta hace figura a la cobertura, ¿verdad? Qué importante es la cobertura en estos tiempos, porque podemos ver que en estos tiempos ya no se le da la importancia a la cobertura. Piensan, ¿verdad?, que lo toman en menos, como Esaú, ¿verdad? Piensan que tal vez no es importante la cobertura, y Dios ha dejado puesta
todas las autoridades, dice su palabra que todas las autoridades fueron puestas por él. Entonces sí es muy importante que alguien te cubra, tener tu pastor, tener un padre espiritual, porque él dice la palabra que va a entregar cuentas. Entonces, qué importante es que en estos tiempos también a la cobertura se le está menospreciando, a la cobertura se le está siendo rebelde, ¿verdad? Podemos verlo. Entonces, Dios quiere que pues nosotras seamos, ¿verdad? Hijas que lo reconozcamos, ¿verdad? Que en algún momento, si nos equivocamos, pues pidamos perdón y reconozcamos nuestra condición. Sí, no ser como Esaú, ¿verdad? Porque aquí yo veo que Esaú no era agradecido. Si él hubiera sido agradecido con lo que Dios le había dado por medio de la primogenitura, él no hubiera entregado su primogenitura. Porque no entendía. Yo creo que si nosotros somos agradecidas con Dios, vamos a cuidar todo lo que Él nos ha dado y nos ha entregado. Así es. Y mire, algo que me llamaba la atención ahorita, que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De cuidar. Y mire que dice en 2 de Juan 1:8, dice, tener cuidado porque no pierdas lo que hemos logrado, sino que recibamos abundante recompensa. Y ciertamente aquí dice, no pierdas lo que has logrado. Todo lo que tú has logrado en las cosas de Dios, en un momento se puede ir todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo descuidamos. No cuidamos lo que Dios ha puesto en nosotros. Y mire que la palabra cuidar tiene un significado. Déjeme buscárselo aquí. Dice, de la palabra perder, tiene un significado de destruir, de perdido, de morir y de perecer, ¿verdad? Entonces dice aquí que tengas cuidado de no perder. Entonces ten cuidado de no morir, ¿verdad? Ten cuidado de no estar perdido, de que no estés muerto, porque ciertamente, como decía las hermanas, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. ¿Y qué quiere? A nosotros como hijos de Dios quiere turbarnos, ¿verdad? Quiere meternos pensamientos, tal vez quiere destruirte, quiere que tú puedas perder lo que tal vez has logrado en las cosas de Dios y te has mantenido y te ha costado, ¿verdad? Pero el enemigo siempre ha venido para querer desechar lo que Dios ha hecho. Pero aquí dice su palabra que tenemos que tener cuidado para que no perdamos lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Eso es algo muy importante que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta. Amén. Dice en Lucas capítulo 21, versículo 17, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, dice, ¿verdad? Y algo importante aquí, muchos se van a levantar contra nosotros, ¿verdad? Muchos nos van a odiar. Hay muchas veces hasta la propia familia se levanta porque no están en la misma visión que nosotros, y muchas veces son ellos los que nos quieren meter pensamientos a nuestra mente. Pero dice aquí el Señor que nada de ellos, ¿verdad? Que nadie de ellos puede tocarnos nuestra cabeza porque perecerán. Entonces tenemos que tener cuidados, hermanas, en mantenernos firmes para Dios y luchar por lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque dice su palabra que Él nos ha dado muchos regalos como hijos de Dios, nos ha bendecido tanto, pero muchas veces descuidamos lo importante que es agradar el corazón de Dios, lo que es servirle, lo que es adorarle, ¿verdad? Tenemos en poco tal vez ir a la iglesia, que es lo importante. Dice la palabra que no dejar de congregarnos como otros tienen por costumbres, porque hay uno importante. Tú puedes decir, no, pues yo puedo adorar a Dios en mi casa. No, es importante que podamos nosotros esforzarnos en poder ir a recibir la palabra que Dios ha preparado para nuestra vida. Amén. Y llevar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque los hijos también Dios nos los tiene dado y debemos de cuidarlos, debemos de guiarlos en el camino de Dios, porque he conocido a gente de que ellos van a la iglesia y son fieles a la iglesia y están metidos en la iglesia, pero no llevan al hijo, y llega a pasar que el muchacho crece y no quiere nada con la iglesia porque nunca lo llevó su mamá no la atendía por estar dentro de la iglesia. Hay que cuidar a la familia igual, porque Dios nos ha dado. Así es, y algo también que tenemos que mencionar es que pues como hijas de Dios tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades, porque pues en casa, ¿verdad? En casa hay padre, madre, y ya están los hijos. Entonces
los hijos pues saben que tienen derechos como nuestros hijos, ¿verdad? Pero también saben que tienen responsabilidades que hacer. Entonces muchas veces nos dicen, pero ¿por qué tanta iglesia? ¿O qué tanto vas a tú ahí con el pastor? Entonces, porque yo como hija de Dios, entonces ahí yo estoy ejerciendo mi derecho. O sea, yo me estoy creyendo lo que Dios me ha entregado. Entonces, cuando yo creo lo que Dios me ha entregado, activo eso. Entonces, ¿cómo lo activo? Pues yo tengo que asistir a una iglesia donde yo tengo una responsabilidad, donde si Dios te ha entregado un cargo o algo, tú tienes que tener esa responsabilidad de decir, pues yo tengo que servir y si me toca llegar 1 hora, 2 horas antes, yo tengo que estar ahí, porque esa es una responsabilidad que tengo como hija de Dios. Entonces, a veces también el enemigo, ¿verdad? O nosotras mismas, siempre hemos dicho que pues el peor enemigo que tenemos somos nosotras mismas, que luchamos con nuestra carne y podemos llegar a decir, pues yo soy hija de Dios, tengo derecho, pero yo me quedo en casa. Entonces, yo no estoy haciendo válido pues ese derecho. ¿Por qué? Porque tengo también responsabilidades. ¿Para qué? Para que pues esas promesas se cumplan, porque no es lo mismo estar en mi casa que yo me congregue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando te congregas, pues ahí es donde se da la palabra, ahí es donde nuestro Padre Espiritual pues nos alimenta y es donde estamos nosotros pues activando esos derechos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Así es, definitivamente. Y vamos a responder unas preguntas que nos llegaron y dice así, dice, si yo me alejo de Dios, ¿qué me puede pasar? Porque ciertamente me he sentido cansada, ¿verdad? Yo creo que toda acción tiene una consecuencia a nuestra vida y lo podemos ver en el hijo pródigo también, repitiendo, ¿verdad? Tuvo una acción, su acción lo llevó a una consecuencia y su consecuencia tuvo pues eso, ¿no? Consecuencias. Pero mire lo que dice, quiero compartirles en Apocalipsis 3:11, dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie te robe tu corona, ¿verdad? Y muchas veces es lo que hacemos, ¿verdad? Tal vez Dios a ti te ha entregado algo, ¿verdad? Pero por sentirte cansada, menospreciamos lo que Dios nos ha dado. Pero ciertamente Dios quiere que tú te puedas levantar, que tú te puedas seguir esforzando, ¿verdad? Porque si tú te alejas, el mundo te va a recoger y te va a mostrar tal vez muchas cosas que para nosotros como cristianos son prohibidos porque sabemos que está mal y no agradan el corazón de Dios y te va a gustar. Pero va a llegar un momento que te vas a sentir vacía, porque eso solo va a ser momentos, ¿verdad? No va a ser algo que llene tu vida. Y en cambio, en seguir a Dios, siempre vas a estar meditando en Él, vas a estar agradecida con Dios y Dios tiene algo especial para ti, ¿verdad? Entonces, si tú te has sentido cansada, fatigada, entrégaselo a Dios, así como dice en su palabra, que vengan a mí los que estén cansados y cargados y dile que Él sea el que renueve tus fuerzas, ¿verdad? Que Él sea el que te levante, el que te dé una nueva oportunidad, porque a mí me habla mucho de que estás haciendo lo correcto en poder preguntar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que estás pasando? Y por eso es bueno muchas veces tener una administración con tu pastor, con tu pastora, que ellos puedan orar por ti, que ellos puedan pues animarte, ¿verdad? Que puedan decirte y recordarte que Dios te ha escogido, que Dios tiene promesas para tu vida. Amén. Así que quiero también explicarles en la palabra donde dice que Dios nos cuida, ¿verdad? Pero ciertamente hay una palabra que dice que es firme. Y cuando alguien está firme en las cosas de Dios, atesora lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Lo guarda. Y mira que la palabra shamar tiene un significado en el hebreo que es cumplir, encargar, esperar, mantener, meditar, preservar, dice vigilar y velar. Y es algo importante que nosotros como cristianos tenemos que empezar a hacer, ¿verdad? Tenemos que empezar a meditar en la palabra, tenemos que empezar a ser veladores, vigilantes, ¿verdad? Para que nosotros, hermanas, no menguemos en las cosas de Dios, porque eso quiere decir que cuando uno empieza a enfriarse,
es porque hay un distanciamiento de nosotras hacia Dios. ¿Y cómo puede haber un distanciamiento? En no tener búsqueda, en no leer, en no orar, ¿verdad? En no tener una comunión con Dios, en no asistir a la iglesia. Uno se enfría, ¿verdad? Y cuando uno se enfría, se deja contaminar con lo externo. Por eso es importante que nosotras podemos guardar cada palabra que Dios nos ha dado en nuestra vida para que podamos nosotros ejercerlo a su tiempo, ¿verdad? Y algo muy importante también, y lo podemos ver, alguien que no cuidó la palabra o cuidó lo que Dios le había dado fue Adán, ¿verdad? Y también de esa palabra guardar es la palabra shamán. Y dice aquí en Génesis podemos ver que cuando Dios le dijo a Adán que labrara la tierra y la guardase, ¿verdad? Y a ellos Dios les dio un privilegio de poder cuidar la tierra, de labrarla, o sea, de trabajarla. Y ellos descuidaron lo que Dios les había dado, ¿verdad? Descuidaron, dice esa palabra cuidar o guardar es shamar, es la misma palabra. Entonces ellos descuidaron lo que Dios les había entregado. Y mire que a ellos Dios les dio muchas cosas, les dio para que se enseñoraran, les dio libertad, ¿verdad? Pero de una sola cosa les pidió el Señor y no lo pudieron hacer. Y muchas veces Dios nos pide una cosa, de que nosotros nos esforcemos, de que nosotros nos guardemos, de que nosotros hagamos el bien, y eso nos cuesta tanto que perdemos lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y ese es el plan del diablo, ¿no? Meternos en la cabeza que Claro. necesitas un descanso, pero es el plan de él porque sabe que fuera de las cosas de Dios somos presa fácil, ¿verdad? Exacto. Aquí tengo un versículo en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Amén. Así es. Dentro de Dios podemos vencer todo esto espiritual, porque Él es nuestro guerrero. Así es, y yo creo que, bueno, el renunciar por estar cansadas, yo creo que no debe estar en nuestras opciones, ni A, ni B, ni ninguna, ¿verdad? Ahora sí que el renunciar no es una opción. Es que renunciar es volver atrás, pero ¿verdad? sí, pero el reconocer que estamos cansadas, sí, Claro. porque ahora sí que el capítulo que ha estado mencionando de Mateo 11:28, yo lo tengo en la versión Dios habla hoy, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas y yo los haré descansar. Y también quiero compartirles en Lucas 9:62 que dice, pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto del reino de Dios. Entonces, pues definitivamente pues el renunciar no es una opción, y algo que nosotras hemos podido experimentar, ¿verdad? Que en las promesas que Dios tiene en su palabra la hemos podido vivir, hemos podido tener esas experiencias, hemos podido ver esas maravillas de parte de Dios. Y en Isaías 40:31 hay una promesa que dice, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Entonces, definitivamente Dios nos renueva las fuerzas, Dios nos ayuda. Y yo te invito, mujer, de que si te has sentido cansada, reconozcas delante del Señor, porque no es pecado reconocer que estás cansada, porque pues somos seres humanos, somos carne, y nos cansamos, ciertamente nos cansamos, pero no es un pecado el cansarse, ¿no? El pecado, puedes caer en pecado cuando pues dices, no, ya estoy cansada y me voy y dejo todo, y empieza un proceso que pues ya ahí no vas a ser influenciada por Dios, ¿verdad? Vas a ser influenciada pues por todo lo que, como decíamos, ¿verdad? Del campo que hace figura al mundo. Entonces, qué importante es que tú vengas, reconozcas delante de Dios, y Dios va a renovar esas fuerzas, porque el Señor es fiel a sus promesas, a lo que nos ha dado. Entonces, tomemos esas promesas, tomemos ese derecho como hijas, y ven delante del Señor y di, Señor, pues estoy muy cansada, realmente necesito un descanso en ti. Y yo he experimentado, ¿verdad? Hace ratos decía que he ido trabajada
y con dolor de cabeza y en la alabanza, en la palabra, pues ese dolor, mi esposo, inclusive cuando a veces he llegado a su trabajo, me ha dicho, ¿no? Que llega con un dolor de cabeza, llega cansado y de repente pues él sube a adorar a Dios y de repente se sienta a mi lado y él me dice, oye, ya no me duele la cabeza, ya no me siento mal. Entonces ahí es donde podemos ver esas promesas que dice aquí como en Isaías, ¿verdad? Que él renueva, que nos da esas fuerzas, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Fuera del camino de Dios, nuestra vida se vuelve un caos total. Al principio sí el diablo te va a engañar y tú vas a decir, ay, sí estoy mejor aquí que adentro del cristianismo, ¿verdad? Pero ya más adelante ya ves que es un caos tu vida y ciertamente los únicos que perdemos somos nosotros si nos alejamos de Dios. Así es. Y algo que decías en el versículo, ¿verdad? En Isaías, es que a los que confían, y los que confían son los que se apoyan del Señor, son los que dice, son los de fiar, son los que esperan. Y hay una vez que dice los que esperan en Jehová, ¿verdad? Entonces, esperar es permanecer, aguantar, ¿verdad? Entonces, tú te podrás sentir muy cansada, pero tenemos que aprender a confiar en Dios, en entregarle nuestra carga a Él, ¿verdad? Y que Él sea el que actúe a nuestro favor. Entonces, son cosas importantes que no tenemos que tenerlo en poco, sino aprender de ellas, meditar de ellas para que nosotras podamos levantarlas y nadie pueda detener lo que Dios quiere hacer con tu vida, con tu familia, con lo que Dios te ha entregado, con los dones, con los talentos que a Dios se le ha placido, ¿verdad? Dártelos. Así que vamos a… Y es que como mujeres a veces nosotras queremos hacer todo, ¿verdad? Queremos que… Pues estamos acostumbradas en nuestra vida secular de que nosotras vamos a lavar los trastes y los trastes van a quedar impecables, ¿no? La ropa. Entonces, mujeres, siempre hemos dicho en el programa que pues no de parte de nosotras, ¿no? Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero esa suficiencia viene del Señor. Entonces, algo que comentaba nuestra pastora, ¿verdad? Que nos da aquí en Isaías, confiar. Entonces, cuando tú descansas en el Señor, estás confiando que Él va a obrar, que Él lo va a hacer. Amén. Entonces, cuando tú descansas, no recuerdo bien dónde está una palabra también, que cuando tú descansas, el Señor empieza a obrar. El Señor empieza a obrar en eso que tal vez a ti te ha generado un cansancio, porque a veces también con pensar, con preocuparte, ¿verdad? No vamos a lograr nada, porque pues tú estás preocupada y realmente a veces esa preocupación ya se vuelve un estrés y de ese estrés ya se vuelve una enfermedad física, ¿verdad? Porque ya andas con un dolor en el cuello, luego a la cabeza, luego, o sea, ya andas así toda desesperada y realmente pues ahí tú estás demostrando que tú quieres hacerlo, pero realmente tú tienes que dejar que Dios obre, que Dios actúe. Amén. ¿Por qué? Porque somos suficientes en el Señor. Nuestra fuerza y ese poder viene del Señor. Por eso hablamos también que somos influenciadas, estamos siendo influenciadas por Dios. Entonces dejemos que Dios obre, que Dios actúe. Así es, definitivamente así es, ¿verdad? Y tenemos que también reconocer, ¿verdad? Si Dios dice que Dios nos perdona, y es importante que si tú te has cansado y has fallado, le has fallado a Dios, reconocer es de valentía también, ¿verdad? Porque muchas veces nos equivocamos en tomar decisiones, las tomamos a la ligera por nuestro enojo, por nuestra ira, por lo que estemos pasando. Me enojé con la hermana, me enojé con el pastor, me enojé con mi esposo, me enojé con mis hijos, ¿verdad? Y tomamos decisiones a la ligera y con el tiempo nos damos cuenta que tiene una consecuencia que nosotros no era lo que queríamos, ¿verdad? Pero por nuestra desobediencia pasó eso, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a reconocer si nos hemos fallado, a humillarnos. Y mucha gente no se quiere humillar porque no quiere reconocer, ¿verdad? Esa humillación le da vergüenza, siente que se le va a caer el mundo encima, ¿verdad? Pero es importante que nosotros podamos entender que si Dios nos perdona, ¿quiénes nosotros somos humanamente para no perdonar, ¿verdad? Y dar segundas oportunidades. Y una de las causas también que nosotras perdemos derechos como hijas es la soberbia, ¿no? A veces pensamos que nosotras somos la que hacemos las cosas y lo hacemos a nuestra manera
y no dice la palabra del Señor que no seamos sabias en nuestra propia opinión, ¿verdad? Sino que temamos al Señor. Así. Entonces, a veces puede haber una situación difícil, pero si yo vengo delante de Dios y yo la presento y espero en el Señor, Dios va a obrar. Amén. Mujer, Dios dice que nosotras somos las que edificamos la casa. Entonces, pero realmente el que nos está ayudando a edificar, pues volvemos a hacer énfasis, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo. Amén. O sea, es Él el que nos está ayudando a edificar nuestra casa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Pero tenemos que confiar en Él, descansar en Él. ¿Para qué? Para que nosotros así le estamos demostrando a Dios nuestra humildad, nuestro amor, nuestra confianza. ¿Por qué? Porque si nosotras nos portamos soberbias o nos desesperamos, entonces eso nos roba nuestros beneficios, ¿verdad? Nuestros derechos como hijas de Dios. Así es. Vamos a responder la siguiente pregunta. Dice, he estado en la iglesia, pero siento que las cosas de afuera me llaman más a hacer lo que no está bien, pero lo quiero hacer. Algo que tenemos que ahora sí que mencionar, y creo que hemos estado hablando mucho, ¿verdad? De que pues todo viene del Señor y a veces el querer hacer las cosas de afuera es porque todavía estamos dudando, ¿verdad? De la decisión que hemos tomado para ejercer nuestros derechos como hijas de Dios. En Gálatas 5, 22 y 23 nos habla del dominio propio. El dominio propio es un fruto. Entonces, muchas veces no tenemos ese fruto, ¿verdad? Es porque estamos, como preguntan aquí, ¿verdad? Está dudando todavía que pues quiere hacer las cosas de afuera del mundo, ¿verdad? Y cómo vas a poder tú lograr pues tener el dominio propio y poder decir, quiero hacer esto, pero no puedo, ¿verdad? Como podemos ver como el apóstol Pablo le decía, ¿verdad? Todo me es lícito, ¿verdad? Pero no todo me conviene. Entonces, ¿cómo vas a poder tú poder tener ese dominio? En Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces, ¿cómo vas a poder tú dominar pues ese deseo de querer hacer las cosas del mundo? Pues permanecer, ¿verdad?, unida al Señor. Ahora sí que aquí Dios nos deja, ¿verdad?, algo muy importante. Dice que permanezcamos unidos a Él para que nosotros podamos dar mucho fruto. Y definitivamente, pues si queremos tener dominio propio, tenemos que pues buscarle, congregarte, estar en esa intimidad con Dios para que tú puedas tener ese fruto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pues realmente ya tengas una firmeza, ¿verdad? Hemos estado hablando también de la firmeza en el Señor. Entonces, ciertamente, decíamos ahorita, ¿verdad? Con nuestras fuerzas no vamos a poder hacer nada. Y aquí lo dice, ¿verdad? Sin mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces, qué difícil es que tú quieras lograrlo con tus propias fuerzas. Así tienes que, ahora sí que reconocer tu condición y permanecer en el Señor. Y no dejar que nos engañen, ¿verdad? Porque muchas veces son engaños que el enemigo pone y nosotros nos dejamos llevar por esos engaños. Y lo dice en Mateo, capítulo 24:4, donde dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie los engañe, ¿verdad? Muchas veces nos dejamos engañar y el engaño ahora sí que trastoca nuestra vida y nos desvía del propósito. Dice en este versículo. Y algo también muy importante, ¿verdad? Que hace un rato yo platicaba con mi hija y le decía, nuestra carne, pues tu carne te va a decir algo, ¿no? Entonces, pero ¿cómo tú vas a vencer todo o esos pensamientos del enemigo o cosas que te quieran venir a tentar? Pues con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si viene la tentación o viene algo, pues tú con la palabra de Dios combates, porque es un arma que nos ha dejado Dios para destruir fortalezas, ¿verdad? Pero algo muy importante también es que muchas veces podemos conocer de Dios, podemos congregarnos y dejarnos
pues engañar por las cosas de afuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegan a nuestra vida y son cosas falsas y pasajeras, ¿verdad? Pero a la carne le gusta, ¿verdad? Le gusta lo prohibido, le gusta lo que nosotros decimos no está bien, pero a la carne le gusta porque sabe que pues se va a deleitar en eso. Y muchas veces lo podemos ver mayormente en jóvenes, ¿verdad? Porque los jóvenes están entrando en una etapa donde están experimentando cosas que nosotros tal vez como adultos ya vivimos, ¿verdad? Pero ellos no han pasado por esa etapa, no han vivido todo lo que nosotros tal vez hemos vivido. Y ellos quieren experimentar eso, ¿verdad? Pero aún siendo cristianos muchas veces, saben que está mal, pero son engañados porque lo siguen haciendo, ¿verdad? Siguen haciendo lo prohibido, lo siguen haciendo ocultamente. Entonces yo creo que tenemos que empezar por renunciar a todo eso, ¿verdad? Si tú sabes, tú crees, porque muchas veces aunque la gente crea y sabe lo que está mal, es que está mal lo que estoy haciendo, no lo debo de hacer, pero lo sigue haciendo, ¿verdad? Porque no ha tomado una decisión en su vida de decir soy o no soy. Y vamos a decir, bueno, pero entonces cuando una persona se define y bueno, dice, no, pues yo ya no voy a seguir en la iglesia porque sé de Dios, pero ya no quiero, ¿no? Pero hay personas que saben y están dentro de la iglesia y están en una cuerda floja de tomar sus decisiones. Pero ahí es donde tenemos que seguir perseverando, ¿verdad? Tenemos que, en unos días de esos, la palabra de Dios va a venir sobre su corazón, sobre su mente y va a empezar a redarguir lo mal que está haciendo y va a entrar la palabra. Por eso es importante que nosotros no dejemos de congregarnos, ¿verdad? Que aunque nosotros nos sintamos cansados, agotados, y sintamos que ya no queremos seguir, no dejemos que la carne nos gane en decir ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque le empezamos a abrir puertas al enemigo donde entra y con solo que entra y tú que estás débil, te estás cansada, te va a destruir todo lo que Dios ha hecho en ti, ¿verdad? Eso es importante, que nosotros podamos cuidar lo que Dios, por eso es importante que cuidemos lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ciertamente, como usted decía, pastora, y más a los jóvenes, ¿verdad? El mundo nos lo pinta todo bonito de color de rosa. Decía yo, nos muestra las 3B, ¿no? Bueno, bonito y barato, que al final ni es bueno, ni bonito, y mucho menos nos sale barato, ya que a la larga te va a cobrar todo. Nos va a cobrar todo, ¿verdad? Sí, definitivamente, porque el enemigo te puede ofrecer muchas cosas, pero todo lo que te dio te lo va a cobrar y te lo cobra con creces, ¿verdad? Te destruye lo que tu heredad, destruye ahora sí que todo tu descendencia te la marca el enemigo, ¿verdad? Porque podemos ver en la palabra de Dios donde dice que afecta a la tercera y la cuarta generación, pero por eso tenemos que renunciar y romper a todo eso para que no dejemos que afecte nuestra vida y afecte a nuestra familia. Vamos a leer la última pregunta porque el tiempo está sobre nosotras y dice así: si Dios me había dado cosas dentro de la iglesia y por hacer lo incorrecto en alejarme, dice, Dios puede devolverme lo que ya me había dado porque yo me siento avergonzada, dice. Amén. Yo creo que Dios no nos quita, ¿verdad?, lo que tenemos dado, sino nosotros mismos hacemos a un lado las cosas que Dios nos da para ir y experimentar otras cosas que no son buenas. En Lucas 15:20 dice, y levantóse, vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre y fue movido a misericordia, y corrió y echóse sobre su cuello y lo besó. Aquí vemos la historia del hijo pródigo, verá como han comentado. Le quiero leer también en Lucas 15:22, dice, mas el padre dijo a sus siervos, sacad el principal vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Anillo y calzado. El anillo era signo de autoridad, el calzado significaba una persona libre, porque los esclavos se presentaban descalzos. Dice estas cosas yo me imagino que ella las tenía por cuanto él era hijo, ¿no? Tenía su anillo, tenía calzado, y él se fue, pidió su herencia, fue, la malgastó, pero cuando él se dio cuenta que estaba mal lo que él hacía, se arrepintió y vino humillado ante Dios, ante su padre, vino humillado. Vemos que el padre le devolvió, ¿verdad?, los derechos como hijo, ofreciéndole un anillo y otros calzados.
Yo creo que así como este hijo pródigo, si tú vienes a Dios humillado y le dices que reconoces que has pecado, que te has equivocado, Dios es bueno, ¿verdad? Él es fiel y Él nos perdona. Así es su palabra, que Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Y yo creo que alguna vez, bueno, a mí no me ha pasado que me ha apartado así de las cosas de Dios, pero yo sí creo que si tú has perdido, tú te has apartado, Dios siempre te va a estar esperando con los brazos abiertos porque Dios ha puesto algo en ti, te ha sellado. Dice que los que son hijos son sellados, ¿verdad? Y lo podemos ver en la palabra de Dios. Quiero enseñarles en Romanos, dice 11:29, y Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que elige, ¿verdad? Si Dios te ha dado dones, si Dios te ha dado talentos, si tú eras alguien que servía dentro de la iglesia, eras un diácono, eres un anciano, ¿verdad? Y el enemigo te quitó todo eso porque tú lo permitiste, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que Dios no nos lo quita, ¿verdad? Dice que Dios lo que Dios da, no lo quita ni lo regala, o sea que no se lo va a dar a otra persona lo que es tuyo. Entonces aquí podemos ver, también dice que Él no retira su invitación, o sea que Él te sigue esperando. Es como cuando vas a una fiesta, ¿verdad? Te traen tu invitación. ¿Por qué? Porque te están esperando que asistas a esa fiesta. Así es. Entonces así es el Señor con nosotros. Él nos sigue esperando, nos sigue invitando a que tú puedas abrirle tu corazón y puedas decirle, Señor, pues realmente pues si estás avergonzado, qué bueno, porque eso quiere decir que estás reconociendo que le fallaste al Señor y que te equivocaste, ¿verdad? Y dice la palabra, como decía la hermana, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Si tú vienes y le dices, Señor, perdóname de lo que yo he hecho, estoy arrepentido, el Señor dice acá que te esté esperando a que tú hagas eso, que esa sea tu reacción, ¿verdad? Y ciertamente vas a pasar un proceso para que tú puedas usar, no sé, los dones, los talentos que Dios te ha dado, están ahí, pero tienes que ser restaurado, tienes que ser sanado, tienes que pasar un proceso, tienes que levantarte, tienes que echarle ganas, ¿verdad? Entonces, no es fácil, pero se puede otra vez. En la versión Dios habla hoy dice que Dios no quita su llamamiento. Imagínate. Entonces, definitivamente, pues lo que Dios te ha entregado, lo que Dios te ha dado, pues nadie te lo puede quitar, pero ciertamente Dios es un Dios de orden. Entonces, las autoridades dice que todas han sido puestas por Él. Entonces, en la iglesia, pues tenemos a nuestro pastor, ¿verdad? Y ciertamente, pues tienes que volver, tener esa humildad, ¿verdad? De volver si has decidido regresar, pues qué bueno. Yo a veces he platicado con mujeres y yo siempre les digo, tú piensas dentro de ti, y es un engaño muy, muy feo de que te llegan esos pensamientos de parte de Satanás, que tú llegues a la iglesia y que tú digas, pues es que se van a burlar de mí o qué van a decir. Tú estás pensando dentro de ti esas cosas, pero realmente cuando uno entiende, ¿verdad?, que un hijo regresa a casa, pues es decir, bueno, pues hay fiesta en los cielos, ¿verdad?, porque se arrepintió. Entonces, siempre tú si ya tienes el que te sientes avergonzada, Dios pues te está esperando con los brazos abiertos y pues tú ten la humildad de pues ponerte a disposición, ¿verdad?, de conocer de también tus padres espirituales. en lo que has fallado, ¿verdad? Porque muchas veces regresamos a casa pero no reconocemos tal vez lo que hemos fallado, y es importante que nosotros aprendamos a humillarnos, no delante de la gente, delante de Dios, ¿verdad? Y si tú reconociste que ofendiste a alguien, lastimaste a alguien, pues en ti debe de haber esa madurez de acercar y decir, pues discúlpame, ¿verdad? No era mi intención, no estaba yo bien, pero algo importante es que el Señor te está esperando, ¿verdad? Que el Señor está dispuesto a que tú le digas, Señor, heme aquí también, ¿verdad? Que le puedes decir, Señor, aquí estoy con un corazón arrepentido, así como el hijo pródigo, después de que pasó situaciones donde él era un hombre rico y terminó comiendo estiércol, terminó comiendo donde estaban los cerdos, ¿verdad? Entonces, imagínense, usted ve un lugar donde viven los cerdos, es un lugar sucio, ¿verdad? Donde muchas veces hay lodo, huele mal. Entonces, yo creo que así como el proceso que el hijo pródigo pasó,
Así muchas veces Y es pasa en que un proceso. y es que él tenía la humildad, porque cuando dice volviendo en sí, O sea, él ya recapacitó, reaccionó. y traía la decisión de ser un jornalero. ¿Y qué le dijo el padre? Pues te entrego anillo, te entrego vestidura. Sí. Entonces Dios lo tienes, te lo entrega. Lo Pero sorprendió el Señor porque él volvió en sí. O sea, se dio cuenta de todo lo que había hecho. Un arrepentimiento en él. Dijo, no, si mi papá a los jornaleros le paga más de lo que estoy pasando ahorita, ¿verdad? Tan siquiera que de jornalero me la dé y voy a tener techo, voy a tener cama, voy a tener vestidura, voy a tener zapatos. Y es que como en todas las casas, ¿verdad? Decíamos hace rato el ejemplo, hay padres, hay hijos, pero también dice la palabra del Señor que al que Él ama, Él corrige, Él disciplina. Entonces, en una casa, pues también, ¿verdad? En la iglesia donde tú vas a regresar, pues va a haber, no veámoslo como una disciplina. Es que disciplina es enseñar. No es solo disciplinar de corregir, de pegar, ¿verdad? Sino es disciplina de enseñarte lo que está bien y lo que está mal. Exacto. Eso es lo más hermoso, Así ¿verdad? es. Uno piensa que disciplina es que, ay, te van a reprender, te van castigar. a pegar, te van a barajear, ¿verdad? Y no es así. Es que en otra versión dice, el padre que ama enseña. O sea, enseñar es guiar, instruir. Entonces es empezar de nuevo, pero ahora con la instrucción, ¿verdad? Exacto. Tener esa humildad de decir, bueno, ahora ya voy a regresar a mi casa, pero aquí estoy. Humildemente Claro. quiero que me enseñen, voy a retomar y tener esa disposición. Pues yo siempre he creído que cuando hay un corazón dispuesto, Dios hace muchísimas cosas. Claro. Entonces, Dios, lo que Dios te ha dado, pues ahí está, es cuestión que tú realmente tengas ahora sí que la decisión firme de decir, regreso a mi casa. Amén. Realmente, qué bueno, ¿verdad? Ahora sí Y que es la que pasa, vergüenza ¿sabe no qué es… pasa muchas veces? Que se equivoca uno y la vergüenza de qué van a decir los demás, de que voy a regresar a casa. Y ahorita se me venía eso, ¿verdad? Y muchas veces es un impedimento para ellos. Pero ciertamente, ustedes no creen que cuando el hijo pródigo regresó a casa, muchos se enojaron. Porque dijeron, bueno, ¿y a este por qué le vuelven a dar anillo? ¿Por qué le vuelven? Humanamente, usted sí es su hermana, ¿verdad? Y todo lo que le hizo a mi mamá, la lastimó, la ofendió, la hizo sentir mal. Y viene y mi mamá le dice, bueno, hijita, aquí está tu camita, aquí está todo bien bonito, tu comidita, aquí tienes tu ropita. Y uno se enoja, y carnalmente, ¿verdad? Y bueno, mi mamá, porque a ella sí le da, todavía lo que le hizo, la hizo sufrir, la hizo llorar, la hizo desvelarse. Pero así es Dios, es como el corazón de una madre, ¿verdad? Que aún lo que haya hecho uno, si su hijo lo ama. Y muchos tal vez van a hablar, se van a levantar, van a opinar, pero eso no importa. Lo importante es qué dice Dios. Y es que en la historia del hijo pródigo, pues sí podemos ver que el hermano se enoja, ¿no? Entonces, pero qué precioso es poder que tú ya hayas vuelto en sí, ¿verdad? Que ya hayas dicho, no, pues en la casa de mi padre, ¿verdad? Ahí hay Tengo palabra. que regresar. ¿Por qué? En estos tiempos lo que nos va a sustentar, pues es la presencia de Dios, Así la es. palabra. ¿Por qué? Porque hay una promesa que nosotras nos Así vamos a es. apoderar en nuestro corazón, vamos a creerlo y vamos a estar esperando Amén. en esa Así que promesa. Dios te está esperando con los brazos abiertos, ¿verdad? Y quiero leerte por último Malaquías capítulo 3 versículo 6, donde dice, porque yo soy el Señor y no he cambiado, pero ustedes no dejan de ser hijos, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos ver en la palabra del Señor. El Señor no ha cambiado, te sigue esperando y tú eres su hijo, su hija, ¿verdad? Primeramente, entonces yo quiero que podamos orar, darle gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido compartir contigo, hermana, mujer que nos ves a través de estas redes sociales, y decirte que no cambies lo más hermoso que es poder servirle a Dios, de poder entregarle no solamente nuestra vida, sino nuestra familia, entregarle nuestra casa, entregarle nuestro matrimonio, porque muchas veces afecta a nuestro matrimonio cuando nosotros también nos desprendemos de todo, decimos, me he cansado tal vez de mi matrimonio, me he cansado de mis hijos, y eso es lo que Dios no quiere, ¿verdad? Sino que nosotros podamos encontrar en Él descanso,
que podamos reposar en Él, que podamos seguir avanzando y que sigamos creyendo que aunque tú te sientas cansada, agotada, menospreciada, fatigada, tú le digas, Señor, renueva mis fuerzas, ayúdame. Y vamos a orar, cierra tus ojitos ahí en casita. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, bendito Dios, entendiendo, Señor, cuál es el propósito que tú quieres con nosotras como hijas, Señor, tuyas. Que, Señor, que aún tal vez te hemos fallado, hemos menospreciado tu palabra, nos hemos alejado, Padre. Hoy entendemos, Señor, lo importante que es, Padre, seguir adelante y permanecer y hacer tu voluntad, papito. Hoy bendigo a cada una de las mujeres que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Y hoy tú les dices, Señor, que las estás esperando, Señor, que sigue tu invitación firme hacia sus vidas, papito. Hoy las bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre. Amén y amén. Así que reciban saludos, bendiciones. Nos vemos el próximo lunes a las 7. Recuerden que también queremos invitarle a nuestra iglesia Casa de Restauración Ministerios Ebenecer Cancún, donde tenemos servicios todos los domingos a las 5 p.m. y los miércoles a las 7. Y también queremos invitarles a nuestra próxima reunión de matrimonios que tenemos. Si usted quiere ir con su esposo, contáctenos en la página y les vamos a estar dando la información completa. Ya está cerca, la reunión es el 31. Entonces es martes 31, así que les estamos esperando. Yo sé que Dios quiere restaurar tu matrimonio, ¿verdad? Y tal vez tú estés pasando en un momento difícil dentro de tu hogar con tu matrimonio, pero el Señor te quiere restaurar, quiere sanar tu matrimonio, quiere levantarlo. Así que nos vemos el próximo lunes. Dios les bendiga. Dios les bendiga.